Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Saludos a todos y todos. Este es el inicio de la clase grabada en la materia Gestión Pública, Debate Contemporáneo de la especialización en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Este material se complementa con otros dos videos que a medida que vayamos avanzando les voy a decir en qué momento los tienen ustedes que ver, como así también con los dos textos bibliográficos, un texto de Aguilera, un experto mexicano, que habla sobre el momento fundacional, el salto desde la perspectiva de administración pública al enfoque de políticas públicas, que tiene mucho que ver con estos temas que estamos trabajando y que voy a citar a lo largo de esta charla grabada, y un texto que escribimos con Maximiliano Rey y con Arturo Laguado, más específicamente centrado sobre, también habla un poco sobre la génesis del modelo sociocéntrico, pero trabaja un poco más sobre los diferentes instrumentos que se desarrollan. Para el seguimiento de esto, tanto de los textos como de los videos, como de esta clase grabada, les recomiendo la guía de lectura, que va a ser la base sobre la que vamos a trabajar en la clase sincrónica. También el PowerPoint que estoy pasando va a estar a disposición de todos los alumnos para el caso que lo consideren necesario o que les permita ubicarse en el desarrollo de la clase y en el desarrollo de los temas. Por supuesto, las clases son justamente para que todas las preguntas que vayan surgiendo en su desarrollo ustedes las vayan realizando. Damos inicio entonces a la tercera clase de las 5 que va a tener la materia y que, como les decía, tiene que ver con la visión sociocéntrica. Vamos a tratar de delimitar qué es la visión sociocéntrica, a diferencia de la mirada neoliberal o de la mirada nacional popular, que, como ya avisamos en la primera clase, son las 3 grandes visiones que disputan el sentido de las políticas públicas en América Latina, según nuestra opinión. La perspectiva sociocéntrica, es la que tiene perfiles menos definidos, y en él agrupamos toda una serie de miradas y de perspectivas que tratan en algún sentido de estar en un camino intermedio entre estas dos posiciones. Camino intermedio que políticamente tiene sus visiones peculiares, no puede decirse que es un punto intermedio, un punto medio entre estas dos miradas, sino que tiene sus notas particulares, que trata de ser un enfoque original, pero que sobre todo nos parece importante en términos de haber desarrollado 3 instrumentos conceptuales o 3 conjunto de conceptos que son muy utilizados y que tienen mucha fecundidad para analizar el Estado, la administración pública y las políticas públicas, que son el enfoque neoinstitucional, el enfoque de gobernanza y el enfoque de las capacidades estatales. Bueno, pero ¿qué es lo que se entiende por perspectiva sociocéntrica? Hacia principios de los 90, luego de que se había consolidado la idea de que la Unión Soviética había dejado de ser el gran competidor de Estados Unidos, inclusive se dudaba sobre la posibilidad de continuidad de algún gran espacio estatal, como luego fue la Federación Rusa. Se dudaba inclusive de cuál iba a ser el posicionamiento de este país, y una geopolítica unida alrededor de una sola mirada, una sola gran potencia, que era los Estados Unidos de Norteamérica. Por esa época, como vimos en la clase pasada, Fukuyama hablaba del fin de la historia. Solamente iba a haber discusión en un escenario marcado por la preeminencia de las instituciones políticas republicanas vinculadas al modelo liberal y vinculadas a una cierta forma, a ciertos procedimientos, más que al efectivo cumplimiento del mandato popular,
Por el otro lado, en la economía, de forma mucho más potente y mucho más clara, los modelos centrados en el mercado iban a ser quienes dominaran el despliegue del desarrollo económico y del funcionamiento estatal. Sin embargo, a poco de andar, comenzó a generarse un malestar. Estamos en la época, ustedes saben, hasta 1993 hubo presidencias republicanas y Bush padre mostraba, era la imagen de esta idea de que íbamos a tener un mundo unipolar y desde una sola visión, y en la Argentina y en toda América Latina, gobiernos o fuerzas políticas que alguna vez habían tenido una posición contestataria o habían tenido algún tipo de tensión con estas visiones unipolares, se convertían rápidamente a una visión más cercana a lo que eran los designios de los Estados Unidos. Pero como decía, primero esta mirada que había una sola forma posible de ver la realidad comenzó a mostrar grietas y falencias y comenzó a generarse crecientes malestares. Primero fue la crisis en Corea, después fue el efecto tequila. Se empezaron a desarrollar una serie de situaciones en donde el escenario mundial no iba a ser tan claramente homogéneo y parejo, sino que se iban a generar toda una serie de altercados o turbulencias que iban a dificultar el manejo de este mundo unipolar. Por otro lado, la gobernabilidad democrática, si bien un elemento que conspiraba contra la gobernabilidad democrática era la pelea entre estos dos sistemas, la pelea entre el comunismo y el capitalismo por la hegemonía en todo el mundo, pero particularmente en el tercer mundo, se sacó ese elemento y permitió ciertos niveles de gobernabilidad democrática. Sin embargo, tampoco esto implicó que la vida iba a ser fácil para los países por fuera del mundo desarrollado. Con lo cual la idea de que íbamos a estar en escenarios mucho menos turbulentos de los que veníamos últimamente, tampoco fue tan clara o tampoco se estabilizó con tanta claridad. Por último, en los que fueron las ex repúblicas soviéticas y en los que fueron otros lugares del mundo, la inserción de modelos estatales generaron el surgimiento de economías delictivas. En esa época hubo mucho escándalo por la desaparición de plutonio y de materiales que podían dar curso a la creación de bombas atómicas y que, bueno, parecía muy difícil de contener por estas instancias mercantiles. Y por el otro lado surgieron potentes mafias que incidían sobre todo en Europa y más indirectamente sobre los Estados Unidos y mucho más sobre el tercer mundo, con lo cual esta idea de que íbamos hacia un mundo maravilloso, o por lo menos más estable, empezó a generar un cierto malestar que no daba respuesta desde la idea puramente estatal. Bueno, decíamos, comienza el escenario idílico y la idea de que todos los problemas iban a concluir a partir del fin del enfrentamiento entre este y oeste, no se llegó así, ni siquiera ni el lado de la senda del desarrollo ni el lado de la estabilidad política. Esto generó un malestar bastante generalizado, sobre todo porque la promesa del fin de la Guerra Fría había generado enormes expectativas y esperanzas. Y por el otro lado, generó también una oportunidad para un vacío muy grande que se había generado a partir de la decadencia de las fuerzas socialdemócratas, a las que se había emparentado en muchos casos con las visiones socialistas más apegadas a los soviéticos. Si bien la socialdemocracia se había sabido diferenciar desde muy tempranamente, digamos, del modelo soviético, todas las miradas que tenían que ver con lo que no fuera promercado habían generado un gran descrédito, pero ante este malestar generalizado, muy rápidamente, inclusive mucho antes de lo que
se esperaba volvieron a ser competitivas electoralmente. El primer caso fue el caso de Clinton, que es en 1993 tuvo la oportunidad de ganar la presidencia, pero a lo largo de los 90 la socialdemocracia fue replanteándose su posición ideológica y sobre fines de la década logró triunfar en los tres grandes países de Europa, Inglaterra, Francia y Alemania. Acá hay uno de los elementos de esta heterodoxia sociocéntrica, tiene que ver con los llamados desarrollos teóricos de la tercera vía, que postularon un abierto desmarque con lo que fue la histórica agenda igualitaria y muy pegada a los sindicatos y a las clases trabajadoras que había tenido la socialdemocracia. La socialdemocracia se reconvierte en un partido de clases medias, muy vinculados como va a demostrar Piketty, muy vinculados al mundo académico, con una fuerte presencia de las clases ilustradas, que va a tratar de establecer alguna mirada que, expurgado de todo lo soviético y de las regulaciones socialistas, sea un contradiscurso a la idea mercantil. Ahí hay una visión muy, muy encontrada para muchos autores, tan importante como los procesos de reforma llevados adelante en estos tres grandes países europeos y llevados adelante por Reagan, tan importante como los procesos, decía, de reforma que se dieron para inaugurar la nueva era, la era neoliberal, fue tan importante, vuelvo a decir, quienes los instalaron, como que la llegada de los socialdemócratas en estos países de Europa y de los demócratas en Estados Unidos no revirtieron esa reforma, sino que la consideraron. Es más, para muchos autores fue más importante este momento de la socialdemocracia para darle viabilidad al momento hegemónico neoliberal, fue más importante esta llegada que el propio lanzamiento de estas reformas estructurales. Por esa época también ocurrió un fenómeno bastante peculiar o llamativo en el Banco Mundial. El Banco Mundial, que históricamente había sido punta de lanza de las reformas neoliberales, hacia fines de los 90 comienza a tener una visión bastante crítica de los resultados que se habían obtenido con las reformas estructurales, saca una serie de trabajos en donde pone el eje en Corea y sobre todo para el tercer mundo, para el mundo de la periferia, saca un texto muy importante que se llama El Estado en un mundo en transformación, que es el anuario del Banco Mundial. Ustedes saben, todos los años el Banco Mundial saca un anuario que fija un poco la agenda de las reformas. Muchas veces está dedicada a temas, pero muchas veces está dedicada a perspectivas de trabajo. El del 2002, que ustedes, una parte, tuvieron una biografía, fue justamente la vuelta del mercado mundial hacia una mirada más cercana a la agenda del ajuste estructural. Pero en 1997, muy mirado desde el caso coreano, hablan de un movimiento que muy, muy potente en la academia norteamericana, que va a tener su apogeo en esta primera mitad de los 90, que se llama el regreso del Estado. Y si uno lee El Estado en un mundo en transformación de esa época, va a ver que buena parte de su desarrollo teórico, que buena parte de su mirada sobre lo que tiene que hacer el Estado, empieza o tiene fuertes tensiones con la mirada neoliberal y empieza a construir una nueva cosa. ¿Qué es esa nueva cosa? Bueno, ahí convergen diferentes idearios o diferentes perspectivas, una perspectiva institucionalista, hay una perspectiva muy descentralizadora, si algo, la heterodoxia sociocéntrica es uno de los espacios que tiene muy potente, es la idea de que buena parte del futuro de la humanidad se da en el gobierno de ciudades más que en los gobiernos nacionales, y hay fundamentalmente una apelación a la sociedad civil. Pero esto es lo que vamos a ver en la próxima filmina, relativa a los elementos centrales de la perspectiva sociocéntrica. La idea de la tercera ola era que el mundo soviético había desaparecido definitivamente. Hay un
generó enormes críticas, muchos de los textos liminares en este sentido, es un autor inglés llamado Anthony Giddens, que fue un poco el ideólogo de la tercera ola, y el liderazgo de la tercera vía, y el liderazgo de la tercera vía fue encarnado en Tony Blair, que entre otras cosas reconocía la supremacía del mercado por sobre la planificación y la regulación, y que reconocía que la historia de la socialdemocracia, o sostenía un reconocimiento que la historia de la socialdemocracia había sido una historia de errores, que en verdad sus históricos oponentes vinculados al mercado tenían efectivamente razón. Vuelvo a decir, para buena parte de la izquierda tradicional y para quienes habían criticado agriamente el mercado, fue considerado, fue un trago muy amargo y fue muy criticado Giddens y Tony Blair por sostener estas posiciones, pero lo que necesitaba la socialdemocracia era desembarazarse de todo lo que tuviera que tener con esta idea de regulación y de planificación económica. En lo que hace, y también desembarazarse en la mirada social, de una mirada muy lineal vinculada a la clase obrera y a los sindicatos, y la tercera vía va a hablar de sociedades plurales, o va a instalar el tema de las sociedades plurales y los diferentes sectores y los diferentes ámbitos en donde se hace política. Se hace política no solamente alrededor del Estado, sino se hace política en la cultura, en la ciencia, en el deporte. Va a multiplicar los espacios de impacto de lo político y va a hablar de una parapolítica que termina redundando en un cierto escenario tan importante como el que se desarrolla alrededor del Estado. En lo que a nosotros nos interesa, lo central de la visión sociocéntrica tiene que ver con ni mercado ni Estado, sino lo público no estatal, el espacio en donde se expresa la sociedad civil. Ese espacio donde se expresa la sociedad civil es un espacio en algún punto difícil de decir, difícil de encontrar, pero es el espacio en donde todos los ciudadanos, a partir de su actuación individual, a partir de diferentes espacios no capturados por las grandes corporaciones ni capturados por el ámbito de lo estatal, se reúnen en libertad, deliberan y toman decisiones y construyen su subjetividad. Este va a ser el espacio central, y la gran apuesta de la perspectiva sociocéntrica es que el centro de gravedad del accionar estatal esté dictado por este espacio público no estatal. En dos sentidos. Por un lado, tratando de generar un escenario en donde lo público no estatal es capaz de liderar al Estado. Así como se acusa desde esta posición y desde las posiciones nacionales y populares, como vamos a ver en la clase que viene, que el Estado en verdad tiene una independencia relativa porque muchas veces los poderosos de la sociedad lideran el accionar estatal y lo capturan, y mientras la visión nacional y popular, para salir de esa captura, apela a movimientos políticos capaces de construir el poder necesario y dar la pelea por el Estado para dirigirlo no hacia los intereses de las corporaciones, sino hacia los intereses populares, en la mirada sociocéntrica, la idea es construir, que el Estado ayude a construir espacios de construcción de lo público no estatal desde el cual liderar el accionar. Esta mirada, que es muy potente, muy fecunda, muy interesante, que no va a ser descubierta, por supuesto, por la tercera vía. Giddens es el primero que habla de lo público no estatal, es un tema recurrente de las ciencias sociales, por lo menos en el principio del siglo XX, y también desde antes también, va a tener un enorme impulso con el surgimiento del universo virtual. Es un espacio en donde surgen y donde las regulaciones estatales llegan de manera mucho más indirecta, sobre todo en Occidente, en Oriente, sobre todo en China, han desarrollado ciertas herramientas en donde es mucho más regulada, pero en este espacio en donde surge libremente, se busca potenciar esta idea de existencia de lo público, y que tiene el apalancamiento, como digo, el surgimiento de este espacio público no estatal, de este espacio, virtual, que potencia lo público no estatal.
Con respecto al Estado, van a decir, y que va a ser el concepto claro de gobernanza, va a ser que la mirada únicamente puesta sobre el Estado es una mirada sesgada, lineal, que no tiene mayor relevancia, o que tiene una relevancia muy, muy mediada. Lo importante es ver el Estado en relación con el mercado, básicamente, y el Estado en relación con la sociedad civil, o sea, con este espacio público estatal. Cuando uno analiza la gobernanza, y ha sido un concepto muy fecundo para analizar políticas públicas, cuando uno dice, vamos a construir o vamos a analizar la gobernanza de una política pública, lo que mira es justamente cómo se vincula lo estatal con los otros actores extraestatales, que, como les digo, básicamente uno los busca en la sociedad civil o los busca en las actividades mercantiles o los busca en la política, ¿no? En el espacio de la política que es no estatal. Y el Estado, como alrededor de esos actores, despliega las diferentes acciones, ¿no? Cómo actúa. En este sentido, es en verdad un espacio, y lo vamos a ver con algún detalle, es un espacio fecundo ver al Estado en relación con. Y la tercera mirada, que es el centro de la aproximación que hace Aguilar, el texto que es obligatorio para esta materia, y que digo es obligatorio porque muchas de las miradas, les comento por qué, me pareció muy importante, si bien no es centralmente descriptivo de las miradas sociocéntricas, sí marca un espíritu de época, de cómo fue ese traspaso, qué era lo que se buscaba, qué era lo que se buscaba superar, y sobre todo marca un elemento que no siempre se ha tomado en cuenta y que es uno de los debates hoy, al año 2020, uno de los grandes debates que se están dando alrededor del Estado, y buena parte del herramental que se construye es para superar los problemas que se han generado en el paso de un enfoque de administración pública a un enfoque de política pública. Hasta los 70, hacia los 80, el enfoque del estudio y el trabajo que desplegaban quienes trabajaban en el Estado lo veían como el gran constructor del orden social. Era lo que vendía el Estado, no vendía servicios, no vendía temas, sino se miraba, había una mirada holística que miraba el accionar estatal y de su administración pública como un todo. Desde los 80 y desde los 90 se empezó a construir el enfoque de la administración pública. Un enfoque más capilar que busca analizar cada actuación del Estado, justamente eso es cada política pública, un concepto resbaloso y complejo de establecer con claridad. Además, en otras clases que me toca tratarlos, nos tomamos una clase para definir, para analizar las diferentes definiciones de política pública, ¿no? Desde la más general, que es lo que el Estado hace, hasta aquellas que lo asimilan más a un programa completo, alguna cosa que puede establecer una afuera y una adentro, ¿no? Como delimitar una política pública, es decir, esto es parte y esto no es parte, porque en esto lo que el Estado hace, casi poner un sello en una mesa de entrada es una política pública, y por el otro lado, las relaciones exteriores son una política pública, que delimita poco ese concepto, esa idea, esa aproximación. Bueno, la idea de política pública con respecto a la administración pública, claramente, veíamos todo el aparato, y no era el Estado vendía bienes y servicios o la capacidad que tenía para solucionar problemas, es cómo construía un orden social, de qué manera aportaba al orden social, de qué manera, a favor, en contra, cuáles costos tenía, o sea, con todas las contradicciones que se generaban. Al poner el foco de atención sobre la política pública, vemos la parte. Esto realmente es muy fecundo y muy interesante hacer análisis de política pública. Vamos a ver, cuando analicemos los diferentes enfoques, cómo esto agrega verdaderamente elementos muy, muy relevantes, pero genera enormes problemas de coordinación. Hoy por hoy, justamente, uno de los temas centrales de la discusión, del debate en el mundo acerca de los enfoques de política pública es cómo hacemos para coordinar. El Estado se ha convertido en una serie de bandas que actúan medio absolutamente descoordinadamente y que muchas veces se chocan entre sí con intereses contradictorios. Y por eso tenemos, inclusive el Banco Mundial larga temas y financia temas como centros de gobierno o tableros de control para ver si hay alguna instancia estratégica
que logra unificar el accionar del Estado puede dar alguna direccionalidad, porque como les digo, la idea de centrarnos en la parte y no ver el todo ha hecho que en muchos casos el Estado pierda la idea de una direccionalidad que tendría que tener, o algún fin al que lo debe buscar. Visto en perspectiva, desde su surgimiento, con tanto éxito y con tanta potencia, si hay un perdedor de las tres grandes miradas, la mirada neoliberal, la mirada sociocéntrica y la mirada nacional y popular, es el del enfoque sociocéntrico. Este enfoque ha tenido dificultades para instalarse políticamente y es difícil encontrar un gobierno que uno diga, mira, desarrollaron este enfoque, esta nueva visión de la socialdemocracia, esta visión más estructuralista apoyada sobre el Banco Mundial, fue verdaderamente potente, y hay ejemplos políticos que se toman como efectivamente muy exitosos. Como digo, desde el ámbito político ha tenido dificultades para encontrar un lugar. Sin embargo, este espacio más bien pálido desde lo político no es así desde el lado teórico. Muchos de los conceptos que utilizamos son conceptos que, inclusive muchos vienen del neoinstitucionalismo, es una perspectiva teórica que a partir del enfoque de los costos de transacción es de principio del siglo XX, digamos, ¿no? En la década del 20, del siglo pasado, como que son conceptos muy antiguos, pero fueron resignificados y puestos arriba de la mesa por la mirada sociocéntrica, y hoy son conceptos de amplísimo impacto y de amplísima utilización para todos, para quienes hacemos análisis teórico como para quienes desarrollamos y diseñamos y llevamos adelante políticas públicas. Dentro del set de políticas que instaló la mirada sociocéntrica, vamos a trabajar sobre tres en particular: la mirada neoinstitucional, que es a la que más le vamos a dar atención, porque es tal vez la mirada más potente que tenemos en el país. En general, cuando uno escarba un poco el análisis de que se hacen de las políticas públicas, vemos que la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, creo que no es mi caso, ponen en el centro de la cuestión una mirada neoinstitucional. Vamos a hablar del enfoque de gobernanza, que también es un enfoque de mucha potencia, y del enfoque de capacidades estatales. Bueno, ¿qué es lo que dice a grandes rasgos el institucionalismo? Es que hay un punto de partida en donde hay ciertas variables estructurales, pero lo central es que hay ciertas reglas de uso abiertas o formales, escritas, o que se cumplen. Ahí hay una trampa, una pequeña vuelta, ¿no? Hablan de anidamiento de las reglas, con lo cual como que abre la puerta hacia otros elementos, otros enfoques de cultura organizacional. Si tenemos tiempo lo vamos a tratar el tema. Pero bueno, existen de partida ciertos condicionamientos que aplican a una arena de acción. En esa arena de acción hay una cierta cantidad de actores que trabajan entre sí, que tienen un cierto patrón de interacción y de relaciones, y se dan una cierta coyuntura, y a partir de este se genera el resultado. La idea es que, operando sobre las reglas en uso, que vuelvo a decir, instituciones son las reglas que los actores reconocen para llevar adelante sus objetivos y para establecer los patrones de interacción, que no necesariamente, y esto es muy importante, sobre todo en culturas tan reglamentaristas como son la cultura que nosotros heredamos de España, en donde está la idea de que nosotros, construyendo nuevas reglas, cambiamos la realidad. La idea es que todos los que están trabajando en la área de acción acepten esas como las reglas de interacción. Siempre hay ciertas reglas de interacción basadas en las costumbres, basadas en la moral, basadas en la tradición, basadas en la capacidad de fuego, ¿no? Del castigo que se le hace a los actores que no cumplen estas reglas. Lo que es importante, el centro de la cuestión en el institucionalismo, es
que hay que poder decodificar cuáles son esas reglas y que nosotros, esas reglas generan ciertos incentivos para actuar de cierta manera y desincentivos para no actuar de otra. Que operando sobre estos espacios es que podemos generar ciertos resultados a partir de la regla de acción. Entonces, cuando nosotros tenemos que analizar una política pública, lo que tenemos que hacer es delimitar una regla de acción y analizar quiénes son los actores que trabajan alrededor de esa regla de acción, poder delimitar una dentro y una afuera. Obviamente, trabajamos con el contexto, que no es neutro, pero sí establecemos a dónde vamos a fijar y cuáles van a ser los actores relevantes que van a trabajar alrededor de esa regla de acción. Y si bien, como dice O'Donnell, estos actores, si tienen poder en un lugar, no tienen en otro, los actores no son homogéneamente poderosos en todos lados. Cuando detectamos los actores y delimitamos los actores, tenemos que ver qué poder tienen en esa arena de acción, ¿no? Por ahí elegimos a Messi, pero en nuestra arena de acción se juega al básquet, entonces Messi, que es un enano, o es peticito como yo, no tendría tanto poder, o elegimos a un boxeador súper porchudo, pero en verdad lo que tenemos que hacer es jugar al ajedrez. O tenemos algún actor muy poderoso, pero los patrones de interacción que se establecen están construidos de forma tal que lo inhabilitan en esa habilidad, en ese desarrollo que tienen, o sus habilidades que pueden tener o dejar de tener. Con lo cual, entonces, el institucionalismo, ¿qué dice? Bueno, muy desde el enfoque de política pública, delimitar con claridad cuál es la arena de acción, cuáles son los temas que están en trato, cuáles son los elementos que se juegan, cuáles son los actores y cuáles son los patrones de interacción que las reglas en uso permiten o dejan de permitir. Estos serían los elementos relevantes. Aquí les pido, nosotros tenemos uno de los analistas institucionales, nosotros, de República Argentina, el mundo del análisis de las ciencias sociales tiene en la República Argentina uno de las personas más reconocidas como analista, como institucionalista, ¿no? De un enfoque crítico sumamente interesante, con lo cual aquí les pido que paren esta grabación y vean el video de Carlos Acuña, que es muy relevante en términos de tener una visión más global de lo que es el análisis institucional. ¿Cómo es el trabajo concreto cuando uno analiza, utiliza el análisis institucional? Bueno, analiza una situación de acción, digamos, no una política pública concreta en nuestro caso, porque el análisis institucional excede el análisis de la política pública, ¿no? Delimita la arena, como dijimos, establecemos cuáles son los actores intervinientes, cómo van a jugar, los intereses en juego que se está jugando en esa arena de acción, qué valores tienen los diferentes actores y en este sentido poder establecer qué cosas van a poder hacer y qué cosas no, de acuerdo a sus valores, y qué costos y beneficios se le asignan al resultado. Por ahí tenemos actores muy poderosos, pero deciden no jugar con la intensidad porque sus costos y beneficios son menores en esa arena de acción, con lo cual no solamente tenemos que ver quiénes juegan, sino con qué intensidad juegan. Este es un juego de política pública bastante común, en donde muchas veces, y los juegos democráticos que se analizan en política pública, muchas veces minorías muy intensas son capaces de fijar agenda o de fijar direccionalidad de políticas públicas, a pesar de ser muy minoritarios, son los que actúan con mayor nivel de intensidad. O por ahí, ciertos actores tienen ciertos valores que les impiden llevar adelante ciertas prácticas, mientras que otros no, y las llevan adelante, y eso, nuevamente, les permite establecer cierta agenda o cierta direccionalidad porque rompen o tienen la capacidad de moverse de mayor libertad de acción y de esa manera establecer las pautas generales de acción de esa arena. ¿Qué lugar ocupan? No es solamente quiénes son, qué poder relativo tienen, sino también qué lugar ocupan. ¿Qué lugar ocupan en términos
en términos de haber aprendido el juego con los demás o ser nuevos, que es un tema muy importante. En general, las arenas de acción, uno de los temas que yo trabajo, por ejemplo, el federalismo, siempre es una construcción histórica en donde lo que importa es la reforma, y siempre las reformas son incrementales, porque las grandes instituciones federales, desde 1983 en adelante, están más o menos fijadas las grandes pautas de actuación. Y diferentes posicionamientos en esta arena de acción te permiten mayor o menor libertad de acción. Por ahí sos un actor muy poderoso, tenés muchas cosas para decir, pero en verdad estás en un posicionamiento donde tu horizonte de relación y de impacto sobre los otros actores es muy menor y esto te limita. Nuevamente, el institucionalismo tiene una cosa de construcción histórica, no es hay un juego hay una instancia de aprendizaje de los diferentes actores, y hay una instancia también de, digamos, de un background histórico, de una construcción histórica que hace que históricamente haya aliados y enemigos, que son temas a tener en cuenta. Por supuesto, la información a que acceden es un tema relevante. Esto es de los primigenios análisis de los costos de transacción, que estaba muy dirigido hacia el análisis en el mercado. ¿Con qué información llegan los actores a cada una de estas arenas intervinientes? Por ejemplo, conocimiento de la normativa. Una arena de acción una arena de acción donde se tratan estos temas es comúnmente los espacios de discusión paritaria, los planteles sindicales que vienen con una larguísima práctica. Cuando hay cambio de gestión, tiene una ventaja enorme esta arena de acción, hasta que los cuadros que llegan empiezan a conocer las políticas, y no solamente se logran acuerdos más satisfactorios para todos, sino que verdaderamente remontan esas ventajas. Pero en un principio, por decir, actores nuevos en arenas de acción tienden a tener una pérdida relativa. El segundo elemento súper interesante, muy interesante del trabajo, es el análisis de los actores. Hay una tipología de actores que tienden a tener comportamientos clásicos en el Estado, en el mercado y en la sociedad civil. Todos actúan, no es lo mismo cómo actuaba la burocracia en diferentes momentos históricos y en diferentes contextos y en diferentes situaciones de abundancia o de escasez, con lo cual obviamente no se puede sacar un patrón de actuación única y lineal, y muchas veces actores que tienen un comportamiento poco virtuoso en ciertos momentos, bajo otros escenarios cambian su actuación y son sumamente virtuosos. También tiene que ver con los objetivos. Ninguna gira en el vacío, ¿no? Todos tenemos que ver para qué lado queremos llevar el Estado, y en cada una de estas situaciones los diferentes actores tendrán diferentes pautas de comportamiento. Pero en general, con esto quiero decir que hay actores típicos que despliegan su accionar en las arenas de acción, y lo que tienen que ver con las políticas públicas. Hay más o menos una idea, hay como un background de qué es lo que hace, de cómo actúan cada uno de estos elementos en ciertas arenas de acción, con lo cual uno no llega con una idea vacía al análisis de actores, sino llega con cierta información que obviamente debe calibrar y confeccionar en cada caso concreto. Sobre este particular, también tengo un video ahí bien interesante, aparte muy divertido, les recomiendo fuertemente que lo vean, que es sobre una serie hecha en Inglaterra que se llama Sí, Ministro. Una de las preguntas que vamos a hacer en la guía de lectura, a ver si identificamos los actores del Sí, Ministro. Ahí vean la serie, es un editado de la serie, está la visión completa en YouTube, si la buscan, si la quieren ver, el editado tiene 15 minutos, la serie completa tiene 30. Si la quieren ver toda, a ver si logramos editar, si logramos detectar cuáles son los actores de esa situación de acción que se da en la arena del Sí, Ministro, cuáles son los actores típicos. Hay 2 o 3 que son muy fácilmente identificables.
Sí, vamos a charlar estas tres cosas en la medida en que avancemos en la charla sincrónica. Vamos a hacer estas preguntas y vamos a ver qué es lo que han encontrado ustedes del video del simulacro. Hay como tres configuraciones típicas hacia adentro del Estado que tienen que ver con tres grandes tensiones, burócratas y políticos. En verdad, ¿quiénes fueron los que tensionaban con la política, ¿no? Ustedes saben, los primeros textos que se hicieron sobre la administración pública moderna es hija de dos grandes tradiciones, la tradición más anglosajona y la tradición más continental. Weber por un lado y Wilson por el otro lado. Wilson, autor norteamericano, Weber, autor alemán. Y ambos dos establecieron una tensión entre política y administración. Es una tensión inherente a nuestra disciplina y que tiene diferentes formas de resolución. La más clásica era la tensión entre burócratas y políticos. En una articulación virtuosa, los políticos establecían la direccionalidad estratégica y los burócratas desarrollaban las acciones, las normativas y el trabajo de forma imparcial para llevar adelante estas políticas públicas. En su forma menos virtuosa, los políticos buscaban utilizar el Estado como botín y los burócratas, a partir del conocimiento de su normativa, del conocimiento de la normativa estatal, en vez de accionar en función del bien común, accionaban en función de sus propias prerrogativas. Como aparte había esto, en cierta forma, lo que vimos en la clase pasada, esta simetría de información, el burócrata tendía a torcer el funcionamiento estatal en su favor. En los 90, esta tensión clásica se dio entre técnicos y políticos. Los técnicos eran los que habían hecho algún posgrado en alguna universidad extranjera y venían con las ideas modernizadoras de neoliberales. ¿No? Habían mamado, se podría decir, de lo que era un escenario mundial muy claramente tensionado, que tendía hacia la mirada neoliberal, hacia el nuevo momento que se estaba viviendo en el mundo, la hegemonía de las Reaganomics, y los políticos expresaban un escenario en que todavía estaba muy teñido con la problemática de los 70, más problemática del 45, muy estatalista. En el 2015 la tensión fue entre CEOs y políticos. Los CEOs que conocían de negocios y que saber de negocios era un poco, como vimos en la clase pasada, era lo más complejo que se podía, la prueba más exigente que se podía tener en las sociedades capitalistas, con lo cual, si vos eras CEO, tenías la solución para todos los problemas, o habías demostrado que podías jugar en esa arena que era la más compleja de todas, y como quien puede lo más, puede lo menos, los CEOs tenían la capacidad de llevar adelante la nave estatal en contra de los políticos que tenían una visión más teñida de corrupción. Son como las configuraciones típicas de los actores hacia adentro del Estado. Obviamente, hubo visiones muy críticas de estas tres construcciones. Sobre todo hay una idea, en ambas tres, si se observan, muy críticas del accionar de la política, ¿no? Con lo cual tiene que ver, vamos a ver, con la mirada nacional y popular, que es justamente una reivindicación del espacio de lo político, el espacio en donde se pueden transformar las ideas y construir otro tipo de sociedad. Bueno, este es un esquema tomado de un texto del Banco Mundial que más o menos explica cómo fue el escenario, cómo fue cambiando el escenario conceptual. La crisis del Estado benefactor, el fin de la Guerra Fría, genera la primera ola de reformas bajo la idea del Estado mínimo. ¿Y el Estado qué tenía que hacer a partir del Estado mínimo? Solamente los bienes públicos puros.
los efectos del derrumbe del Estado, la idea del Estado mínimo, en verdad, tuvo efectos, un montón de efectos colaterales, o efectos directos, muy nocivos, sobre todo en el tercer mundo, por un lado, y por el otro lado, el éxito de los estados del sudeste asiático, con una matriz en donde el Estado tenía una enorme influencia, hizo salir de la idea, o puso en jaque la idea del Estado mínimo, y se empezó a hablar de instituciones para los mercados. El nuevo institucionalismo es qué instituciones tenemos que crear para que los mercados, primero, amplíen su efecto benefactor, no solamente quede en un segmento muy pequeño, y sobre todo sean capaces de evitar la captura por parte de actores concentrados o por mafias. Ahora bien, acá se genera una paradoja. En la medida que las instituciones estatales se hacen poderosas, ¿cómo evitar para que esas instituciones no sean capturadas por una mirada que desde esta visión va a ser populista y que empiece a amenazar el mercado? No sea que no lo regule, sino que se aproveche de esa potencia institucional, no para crear instancias mercantiles, sino para actuar en favor de otros intereses que no sean los que generan el mercado. Bueno, para eso va a trabajar sobre el enfoque de gobernanza, que vamos a ver ahora en un rato, y va a trabajar sobre el espacio de nueva gerencia pública. Son como los dos espacios que complementan la visión neoinstitucional y que, si bien es un cambio de mirar, una torsión sobre el Estado mínimo, trata de ser un reaseguro para que por detrás del neoinstitucionalismo o de esta visión del neoinstitucionalismo, hay un neoinstitucionalista que tiene una visión muy diferente de la que plantea el Banco Mundial en esta mirada, a través de contrabando de esta mirada neoinstitucional, no haya un regreso a prácticas estatales intervencionistas. Veamos el enfoque de gobernanza. Lo primero que hay es una torsión en lo que es un buen gobierno. Un buen gobierno, había una agenda muy torsionada después de la Segunda Guerra Mundial, muy presionada sobre las políticas de redistribución del ingreso, de cierto nivel de igualdad y cierto nivel de expresión de la voluntad popular. El buen gobierno pasa a estar muy parados, sobre todo viniendo de sociedades opulentas y con su efecto derrame enorme sobre las sociedades de lo que se llama el tercer mundo, garantizar ciertos procedimientos, garantizar cierto desarrollo de las prácticas empresariales, la garantía para ciertas prácticas empresariales, y sobre todo minimizar o reducir el papel del Estado como el que tiene que ser encargado per se de llegar a todos y cada uno, de garantizarle una vida con cierto estándar de vida social a todos y cada uno de los habitantes. Y ese buen gobierno, que hasta los 70 tenía un fuerte nivel de intervencionismo estatal, ahora es visto como una instancia de articulación entre estos tres grandes actores que venimos hablando: mercado, sociedad civil y Estado. Hay en esta visión de gobernanza no digo una nota al pie, pero un tema de que cierto institucionalismo generaba como que las instituciones, la voluntad política del Estado podía cambiar las reglas de uso de las instituciones, y marca una idea, un límite a la independencia y al decisionismo estatal, ¿no? Es una construcción que tiene que ver con los actores que se dan en la sociedad. En suma, en una crítica que está muy extendida, digamos, muchas de las cosas que dice de Gobernanza, hay un texto famoso de O'Donnell que dice más o menos desde Aristóteles, o sea, varios siglos antes de Cristo, sabemos que el Estado no actúa de manera independiente, no es un factor que cuelga de la nada, digamos, y que tiene absoluta libertad y autonomía para implantar sus reglas, sino que tiene múltiples articulaciones con la sociedad civil, con la base material, con la economía, con las relaciones internacionales. Con lo cual, la gobernanza,
pone en valor este espacio, que es cierto que ciertas visiones muy unilaterales del Estado habían multiplicado el peso de lo estatal y que habían visto poco de cómo era su relación. También marca un cierto momento, una era, nosotros venimos de una era que se inició con la Primera Guerra Mundial, en donde los estados habían tenido tal vez como pocas veces antes un enorme poder para reformular las condiciones de vida y las situaciones en que vivía la población, con todo lo bueno y con todo lo malo que esto generó. Generó el siglo XX la incorporación masiva a la modernidad de millones de personas, pero también generó grandes catástrofes, la Guerra Mundial, el Holocausto. Entre ellas, muchas de ellas, el Estado tuvo su acción, con lo cual a partir de los 70 se empezó a generar una visión un poco más crítica del Estado y el Estado ha ido perdiendo parte de ese poder que tiene para establecer las pautas unilateralmente. De todas formas, también todo hay que decirlo, varios de los milagros económicos que se dieron en el último cuarto del siglo XX tuvieron que ver con el accionar estatal, ¿no? Con un accionar estatal muy potente que siguió marcando la pauta y la diferencia, sobre todo en países que dieron el salto del subdesarrollo al desarrollo. Estoy pensando en el citado caso del sudeste asiático o en el caso de China, en donde el accionar estatal es notoriamente muy importante. El tercer elemento, y esto ya tiene que ver más con lo normativo que con lo positivo, también tiene que ver con el enfoque teórico, es remarcar esta idea de la no linealidad del Estado, pero también la idea de la creación de una serie de tecnologías y una serie de desarrollos para fomentar la idea de Estado relacional y una gestión dialógica. Hay una idea de que el Estado, en diálogo con la sociedad civil, a partir de su participación y a partir de establecer diferentes canales para que ella se exprese, tiende a tener resultados más virtuosos. Esto efectivamente es así, hay toda una parte muy interesante. Ahora esto paga un costo en términos de capacidad técnica, ¿no? Las instancias participativas son instancias que tienen límite. Primero no se puede, o hay dificultades para establecer participación en todos los ámbitos estatales, y aparte esta, en algunas instancias, eleva los costos significativamente. Para decirlo con un ejemplo, con claridad, que viene de principio del siglo pasado, digamos. Uno, si está en un barco, puede hacer una asamblea para determinar para dónde va, pero es muy difícil sacar al capitán y que cada decisión que haya que tomar con respecto al curso del barco se defina por asamblea. Sería imposible, el barco casi no tendría posibilidad de salir del puerto, ¿no? Hay un momento en donde hay un saber técnico que no es funcional que todo el mundo se ponga a estudiar para saber todo lo que sabe el capitán, y no es funcional que cada orden del capitán deba ser discutida a fondo y llevada a cabo para establecer para qué se hace, ¿no? Chocaríamos contra todos los icebergs del mundo a cada paso. En este sentido hay dos gobernanzas, ¿no? Una gobernanza que es la más ortodoxamente sociocéntrica, digamos así, en donde el Estado lo que tiene que garantizar es los espacios en donde se promueva la participación de la sociedad civil en igualdad de condiciones, en donde todos los actores puedan actuar en igualdad de condiciones y particularmente se evite la distorsión por parte del Estado o de otros actores concentrados que desnaturalicen el accionar democrático. Esta es la gobernanza democratizadora, como les decía, más ortodoxamente socialdemócrata. Hay otra gobernanza, que es la gobernanza más vinculada a la visión neoliberal, que tiene una visión más tecnocrática, en donde lo que tiene que garantizar el Estado es el espacio de actuación para que puedan expresarse los que saben. El problema acá es que en muchos casos, puedo decir, claro, el capitán es el que tiene que manejar el barco, podemos discutir a dónde ir, pero el capitán es el que sabe, y después el timonel y el maquinista
en cada espacio donde se toman decisiones hay un tipo que sabe y obviamente hay que darle el lugar para que lleve adelante una vez que tiene el objetivo claro para que lo lleve con entrega, con libertad. El problema es que en buena parte de las decisiones estatales, en algunos estudios han demostrado que son que es un altísimo porcentaje, buena parte de las decisiones estatales, en todos sus espacios, tanto en el diseño como en la gestión, como en la evaluación de las políticas públicas, y tanto como en el análisis de la administración pública más global, es muy difícil establecer una tecnocracia que sea universalmente aceptada, digamos, ¿no? El saber está también tensionado por miradas ideológicas, por intereses, está históricamente condicionada por el saber que está acumulado en cada momento. Vamos a esta tecnocracia, digamos, de origen muy neoliberal, coloca en estos lugares decisionales buena parte de una mirada neoliberal con una idea y el espíritu capitalista de la tecnocracia empresarial, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí, como les digo, está muy en tensión con esta otra gobernanza más de tipo democratizador. El último concepto que querría desarrollar, porque es verdaderamente bien interesante, es el de capacidades estatales, desarrollado a partir del modelo del sudeste asiático, pero que ha sido capturado, los hemos tomado, nos hemos apropiado de ese concepto y lo hemos desplegado para cada situación. La idea, así en términos más generales, es que históricamente la capacidad estatal era la capacidad de procesamiento administrativo. De qué manera, una vez que se tomaba la decisión, el Estado tenía capacidad para ponerla en marcha. Entonces estaba muy vinculado a la capacidad administrativa y al aparato burocrático. Hoy por hoy, no les digo que se considere un tema menor, pero no se lo considera el más importante, sino que se hablan de dos capacidades. Una que tiene que ver más con esta cosa dialógica. De qué manera el Estado, en su direccionalidad estratégica, logra tener una autonomía relativa y actuar por el conjunto. Y no está capturado, aún desde lo cultural y desde lo ideológico, ¿no? Por una mirada unilineal, desde algún lado, sino que tiene la capacidad de, no sé si velar por el conjunto, pero velar por las mayorías y expresar los intereses de las mayorías. Obviamente lo ideal sería que velara por todos, pero hay discusiones teóricas en verdad si hay una posibilidad de bien común en las sociedades capitalistas tan desiguales y tan asimétricas. Pongamos, ¿qué autonomía tiene el Estado verdaderamente para tomar decisiones que lo liberen del enorme poder y asimetría de poder que existe en la sociedad y que puede hacer una síntesis razonable y virtuosa de los diferentes intereses que surgen en sociedades tan plurales y tan desiguales como son las sociedades capitalistas del siglo XXI? Y la segunda es esta capacidad, la capacidad política, ¿no? La capacidad de, por un lado, tener autonomía, pero la capacidad de llevarla adelante a partir de las redes, muchas de ellas informales, que son, sobre todo en la Argentina, son territoriales, como para que volcar esa decisión en acción concreta. Y que no tiene que ver con el poder administrativo. Muchas veces se tiene el poder administrativo, pero no se tiene la capilaridad para lograr trabajar sobre los microescenarios y lograr los resultados de trabajo. En suma, las capacidades estatales hablan de tres niveles. Uno, el que aparece como más obvio, que es el universo administrativo, que sigue siendo muy importante y que muchas veces políticas públicas en donde tienen todas las condiciones de financiamiento, de apoyo político, de autonomía estatal, etcétera, 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 no se logran llevar adelante a partir de las limitaciones que se tienen en el mundo administrativo, pero, vuelvo a decir, existen otras dos dimensiones, esta capacidad de autonomía del Estado y esta capacidad de lograr las alianzas necesarias como para lograr mover no solamente de lo administrativo, cumplir todos los pasos y todos los procesos que se deben llegar, sino tener la efectividad, lograr el impacto efectivamente alcanzado.
que se quiere alcanzar. Para terminar, vamos a verla en comparación con las otras dos miradas. Si nosotros hablamos de Estado dialógico, que lo aceptan las tres visiones que estamos hablando, ¿no? La ortodoxia neoliberal, la socialdemócrata y la populista, el Estado dialógico de la sociocéntrico, de la socialdemocracia, trabaja mucho sobre la sociedad civil, ¿no? El actor a proteger, a realzar, a fortalecer, a cuidar, a promover, es una sociedad civil floreciente, con muchas organizaciones y con ciudadanos que son el tipo de ciudadano que se precisa, es el ciudadano participante, el tipo que llega de trabajar y en la noche abre su computadora y ve qué es lo que le postula el Estado, y si le postula a votar en alguna cosa participa, y que está vinculado al club de barrio o a cualquier grupo de interés que anden circulando en la sociedad, es uno de las personas que trabaja. Y en términos de actores estatales, está pensando en el gobierno de ciudad, ¿no? Hay un texto muy famoso que habla de las 50 principales ciudades del mundo, creo que son los 50 o 70, explican como el 80% del PIB mundial, y van a ser los lugares donde pasan las cosas más importantes, y estamos pensando en cómo fomentar esa creatividad y pluralidad y desarrollo que se da en el gobierno de las ciudades, que casi se autogestionen. Hay algo inclusive de ciudades-estado, una mirada sociocéntrica, algo casi en algún sentido, en algún punto con metáforas que nos hacen acordar al mundo medieval. Bueno, ¿y cuál es la distopía? ¿Por qué falla? Y los neoliberales van a decir, con toda esta cosa de que promueven a la sociedad civil, promueven una serie de intervenciones institucionales, en verdad dan señales equivocadas a los agentes económicos. Empiezan a generar primero un Estado más grande del que precisamos, porque tenemos instituciones que tienen que fomentar ciertas prácticas que nos surgen, que son más que proteger a los agentes económicos que participan en el mercado y dar información, y por el otro lado promover en condiciones favorables a ciertos actores en detrimento de otros, que son corporaciones. La visión neoliberal, el más eficiente se impone, sea de la condición que sea, el único elemento es que no tiene que ser monopolio. Acá explícitamente se apuesta a la sociedad civil para evitar la captura del mercado, con lo cual lo considera un enfoque erróneo que tiende a distorsionar el funcionamiento óptimo de la sociedad y que da oportunidades a la política para que recupere espacios a partir de generar estas instancias que no son pedidas con el mercado. Desde el populismo se tienen muchos puntos de común en la instancia participativa, en la instancia asociativa. Hay muchos instrumentos que tienen como un tráfico libre, digamos, entre populismo y esta visión sociocéntrica. Sin embargo, para el populismo esta es una visión naif, ¿sí? Cuando uno se enfrenta con el FMI o cuando uno tiene que regular ciertos actores demasiado potentes, pensar que la autoorganización de la sociedad civil va a poder dominarlos, va a poder disciplinar el capital, va a poder restringir algunos de los circuitos más potentes, por ejemplo, en el caso argentino, de fuga de divisas. El populismo considera que no se dan desde estas instancias las herramientas suficientes para enfrentar a un enemigo tan poderoso. De todas formas, muchas miradas socialdemócratas, muchas perspectivas socialdemócratas no se plantean regular esos circuitos. No lo ven como un problema. ¿No? Tienen que actuar o va a ser regulado automáticamente a partir de la sociedad civil. Ahí se nota claramente cómo es tironeado por ambos polos. Miradas socialdemócratas, en nuestro país esto ocurre así, como ocurre en buena parte de Latinoamérica, tiende a estar partido, una característica de los escenarios políticos es que tiende a generar instancias duales y hay muchas dificultades para establecer
algún justo medio, si existiera, o alguna instancia de síntesis o de articulación. En los últimos años hay dificultades para encontrar ese espacio de síntesis que rompa lo que se llama la grieta, y estas miradas sociocéntricas han tenido dificultades para encontrarlos y han sido tironeadas por ambas visiones, y en muchos casos se pueden ver tantos casos como que han tendido a ser arrastradas por la visión más neoliberal, y en otros han sido ser más arrastradas por la visión populista. Como decía, hablamos del caso de Tony Blair, que en muchos análisis es considerado como un actor clave para garantizar la continuidad del ajuste estructural. En tal sentido, los problemas que tuvo la socialdemocracia en los primeros años de este siglo, la primera década de este siglo, justamente el descrédito fue que no tenía enormes dificultades para diferenciarse de las políticas que históricamente había llevado adelante la derecha, y por eso perdía buena parte de su electorado hacia otras perspectivas ideológicas. El populismo que surge en Europa es totalmente diferente y tiene otra mirada muy distinta de la que tiene el populismo en América Latina. Da cuenta de esta situación que tiene dificultades para encontrar su lugar político y llevar adelante algún tipo de política que la diferencie claramente de esta mirada más de ajuste estructural, de la mirada, tanto de la mirada de ajuste estructural como de la mirada populista. Bueno, seguiremos charlando de estos temas. No dejen de leer la guía de lectura para la bibliografía como para el análisis de esta grabación.